muchas cosas en un tiempo súper limitado que mi cerebro, lo siento, pero no lo procesa. Pero cualquier cerebro que funciona le cuesta trabajo procesarlo, porque eso es una droga, ¿no? Hay un punto muy interesante que es toda la vuelta al simulacro. ¿Dónde está la realidad? ¿No? ¿Dónde está ese fundamento de la realidad? Esa palabra perdida, ¿no? La palabra perdida es, filosóficamente, proviene fundamentalmente de los misterios, sobre todo el misterio de Orfeo y los órficos. Lo que se le enseñaba al iniciado, al final de su experiencia, era una palabra secreta, que no se podía decir, que era la que devolvía la vida después de haber atravesado un infierno. Es la puerta, las tablillas griegas, los órficos se enterraron con unas laminitas de oro en la boca con la palabra secreta. Esa palabra es lo que buscan los filósofos antiguos, con la idea de buscar el logos del ángel. Logos no significa solo palabras, significa sentido, es el sentido del comienzo. Y cuando llega Platón se encuentra con algo muy desolador, y es que han tecnificado, han retorizado los sofistas, y es una situación muy parecida a la que hay hoy, se han tecnificado tanto la palabra que yo puedo decir que esto es verde, pero también podría decir que esto es negro. Y con habilidades retóricas determinadas, yo soy capaz de que tú te lo creas y me compres el discurso, depende de que me pague. Platón hace un juego muy peligroso porque él vuelve a los misterios, pero intenta usar esa palabra para llegar más lejos, ¿no? Entonces ahí se enfrenta contra los dogmáticos, contra la gente que tiene la doxa. ¿Qué ocurre al final? Pues que Aristóteles, como es un biólogo, es un científico, lo que hace es que dice, bueno, voy a subir la realidad a las palabras. Y esto poco a poco, durante la Edad Media, se va trabajando cada vez más. La palabra se convierte en intermediaria con lo absoluto, con lo luminoso, como puedes llamarlo, la realidad. Inaccesible es la palabra, esa palabra perdida, que empieza a desaparecer porque se empieza a quedar vacía. ¿Vacía hasta dónde? Hasta la experiencia moderna, y que es una experiencia en la que esa palabra, esa logos, pasa a llamarse ratio, medida. Y entonces una palabra ya no es sentido, es medida. Y esa medida es cuantificable. Esa cuantificación hizo que el mundo solo sea un pensamiento y lo que hay afuera. Lo que hay fuera pues es simplemente pues, máquinas, cosas. Y eso fue hasta el siglo XX, donde se pudo comprar. Tú puedes comprar, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale la cosa? ¿Cuánto vale una palabra? Dime un precio, yo te lo firmo. Y ahí está el peligro. El drama de la palabra perdida, que es el gran drama, digamos, de todo el mundo de lo esotérico, en el sentido de lo iniciático, del conocimiento, la búsqueda del conocimiento trascendente, el drama de que ya no tenemos la palabra mágica, esa piedra filosofal de los alquimistas que transformaba el plomo en oro o transformaba un corazón impuro en un corazón elevado, áureo. Y Zósimo de Pano, porque en el siglo III a.C. nos cuenta una historia, para mí preciosa, la historia de cómo el ser humano puede trascender la última letra, que es de hecho omega, y convertirse de bronce a oro, ¿no? Con un proceso alquímico. Lo puede leer en clave material o lo puede leer en clave simbólica. El símbolo es el gran dolor de la generación venidera. Es decir, la gente sabe los signos, sabe semiótica, pero no sabe hermenéutica, no sabe simbolizar y resimbolizar. Y la gran batalla con el alumnado, por ejemplo, de la Facultad de Letras, o la gran batalla con todo el alumnado universitario, es que vuelvan a simbolizar, que no lean el literal, que sean capaces de encontrar los dobles sentidos, los juegos, los niveles, porque quien construye la cultura suele tener curiosidad por ver hasta dónde pueden llegar sus intenciones. Mira que una de mis frases recurrentes siempre ante tanta ignorancia y tanto fanatismo, a llamarlo así, siempre digo que lo que podemos entender o lo que tiene el ser humano es ese poder de la palabra, pero nunca, la verdad, soy honesta, nunca lo había visto desde la perspectiva que nos has desarrollado ahora. Fíjate las cosas, que al final es eso, si encima esta palabra, al final estamos en
queda todavía porque está... Por eso es tan subversivo el arte, por eso es tan subversiva la literatura, por eso es tan subversivo el esoterismo. Tendría que ser mismo como esas prácticas no normativas, no normativizadas, que nos llevan a poder ver más allá, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa maravillosa, que al final ese drama de la palabra perdida se convierte en una experiencia arrebatadora, ¿no? Porque siempre esto, ante tantas situaciones dantescas que estamos viviendo, de guerra, conflictos, ver cómo eso, estamos al final sustentados a unos locos que están allí intentando llevar el control del mundo, y cuando hay personas que al final, por esa identidad, la que destruir esa identidad. Esta gente, que muchos se denominan, que pertenecen a la famosa ilustración oscura, que es la idea de reventar la comunidad, ¿no? Reventar el mundo, afilarlo tanto que reviente y luego construir un nuevo mundo. Pero claro, ¿cuánto peligro tiene eso? O sea, ¿a qué coste que es hacer eso, ¿no? Que este también fue el lema del fascismo italiano, del futurismo italiano, por ejemplo, el fascismo futurista. Vamos a reventar esa sociedad vieja, caduca. Pero también fue el lema del maoísmo. Vamos a destruir la herencia de nuestros padres porque tenemos un nuevo mensaje que dar, ¿no? Una revolución cultural. Esto no conoce de ideologías. Un error muy grande ha sido atribuir que había ideologías. No, es que las ideologías en ese sentido son más complicadas. Porque la ideología normalmente le fastidia mucho el símbolo, ¿no? Lo simbólico le molesta porque entonces el líder no puede dictar su gran alegato, ¿no? Hay un tema muy fuerte de cómo volver a educar en símbolo, cómo volver a educar en lo que decía Schiller de la educación sentimental, pero en el sentimental, en el sensu, en el estético, es decir, en ser capaz de captar los estímulos, captar es lo que hay detrás, ¿no? Y pues es el romanticismo alemán que plantea de forma muy radical el tema de que la naturaleza está tan viva como nosotros, ¿no? Algo que hoy, bueno, se discute un poco menos, pero no se... ¿Qué importancia tiene la educación en todo lo tratado hoy? La educación es el pilar básico para que los puritanos y los dogmáticos no intenten vendernos elixires de solución rápida, ¿no? Decían los alquimistas que la piedra filosofal requiere un gran tiempo de maduración y a la vez requiere ser consciente de viajar al interior de la tierra, rectificando, volver, ¿no? Pero este es un problema muy grande en una sociedad que lo que nos pide es ser productivo, que estudiemos cosas de STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y que nos importa un poco. Yo creo que lo que os diría, ¿no?, sería una cosa magnífica, que sería ¿por qué no pensamos, si te parece, ¿no? ¿Por qué no pensamos en recuperar toda esta cultura humanística, en recuperar al ser humano como parte de un gran espacio de interconexión con el cosmos? Y así podremos salir de esta sensación de que un monstruo nos asfixia, un monstruo invisible nos asfixia, para darnos cuenta de que ese monstruo no existe y que al final, cuando llegamos a ese estado, ¿no?, la educación lo que nos ha llevado es a conocernos a nosotros mismos, como aquel lema que se ha escrito en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, que decía que no si sea Autón, que es un conócete a ti mismo, ¿no? Y conociendo